Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast de Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe. Las redes sociales están invadidas con expertos en inteligencia artificial. Yo veo muy pocas empresas haciendo desarrollos con inteligencia artificial o reemplazando procesos. Más del 80% de las empresas está intentando hacer algo con inteligencia artificial, pero el 95% están fracasando. Tú tienes que fracasar la primera, pero después volver a intentarlo y a la tercera, a la décima, te sale el proyecto ganador. Lo importante es fracasar rápido y barato. Por eso hoy la IA ayuda a prototipar. Y en esos 15 años, ¿tú qué has creado? Porque esto que estamos viendo ahora es como la punta del iceberg, como el resultado. Entonces luego, por eso nació Mangus, porque nos dimos cuenta que las universidades necesitaban plataformas educativas. Yo creo que lo importante como emprendedores, sí o sí tenemos que tener mentalidad de crecimiento. Con la empresa TumiPay vendiste tus acciones. Eso suena como una historia gringa, como de Silicon Valley. O sea, no hay que tenerle miedo al dinero y tú estás haciendo y montando empresas para hacer dinero. Y tú ganas muchísimo dinero cuando vendes tus acciones, cuando vendes parte de tu empresa o vendes toda la empresa. Entonces, salgamos de la zona de confort, tengamos esa mentalidad de crecimiento, porque el crecimiento está en los errores. Cometamos muchos errores, que hay muy buen aprendizaje, sobre todo en un momento en donde hay muchos cambios. Quiero contarles a todos que hoy nos acompaña una persona muy especial de la ciudad de Barranquilla, un emprendedor, empresario que la está rompiendo con inteligencia artificial y transfiriendo conocimiento a empresas e instituciones. El día de hoy nos acompaña entonces Harold Cómbita. Bienvenido, Harold. Hola, Harold. Bienvenido al Mundo de las Ideas. Alberto, gracias por la invitación. Un placer estar acá y bueno, acompañarte en esta entrevista. Ok. Harold, te hemos visto muy dinámico en la ciudad, en el Caribe colombiano. Con todo este tema de inteligencia artificial, te hemos visto en múltiples escenarios, conferencias, podcasts. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, realmente las empresas ahorita, sin importar el tamaño, ¿no? Empresas medianas, grandes, pequeñas, tienen esa gran incertidumbre de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial. Y hay una gran pregunta que se están haciendo, es ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué no hay que aprender? ¿Cómo llevarla a la práctica? De hecho, ahorita salió una estadística que más del 80% de las empresas están intentando hacer algo con inteligencia artificial, pero el 95% están fracasando. Entonces, luego, evidentemente, necesitan un acompañamiento, una guía. Nosotros, bueno, desde que estamos estudiando, yo estudié ingeniería de sistemas, pues trabajamos con estos temas de inteligencia artificial, de análisis de datos. Las empresas que he creado también utilizan inteligencia artificial. Entonces, para nosotros es algo natural, digamos, el movernos y el implementar, y también la hemos embarrado un montón de veces invirtiendo con estos temas. Entonces, por eso las empresas nos han buscado, y bueno, cámaras de comercio, entidades a nivel nacional, para hablar de estos temas. Pero te cuento que hoy en día el que te diga que es experto en inteligencia artificial es mentira. O sea, hoy todos los días sale algo nuevo. Entonces, decir soy un experto sería decir que no estoy abierto al aprendizaje, a seguir cometiendo errores, porque esta tecnología va a 1000 por hora y todos los días hay que estar conectado con las nuevas propuestas que hay de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Imagínate, muy interesante, porque yo aprovecho tu pregunta para de pronto poner algo que me pasa muy frecuentemente, es que la gente piensa que la inteligencia artificial solamente es ChatGPT. Así es. O sea, y luego es nada más el 1 o el 5%, ¿no? Uh-huh. Entonces, inteligencia artificial es todo un campo de acción. Hay múltiples formas de aprovechar de la inteligencia artificial, y hay múltiples tipos de proyectos de inteligencia artificial. Por ejemplo, todo esto a la final parte de la data, tener datos y aprovecharlos. Uh-huh. Entonces, lo primero es saber aprovechar los datos para predecir, para poder entender, encontrar patrones ocultos. Y ahí es donde hay un campito que se llama el machine learning, el aprendizaje a partir de datos. Entonces, básicamente, ese es un primer campo. Ya luego, con la inteligencia artificial generativa, ya se desarrollaron ahora, o puede uno desarrollar automatizaciones con inteligencia artificial. O sea que mientras que estamos aquí hablando, sucedan cosas del negocio solitas, gracias a la inteligencia artificial, con automatizaciones, o tener agentes, que es como tener empleados
Hay agentes de compras, hay agentes que venden, hay agentes que atienden clientes. Por otro lado, pues también ahorita la inteligencia artificial, tú puedes tener programadores que te creen todo un software usando inteligencia artificial nada más a partir de un prompt. O, por ejemplo, también crear hasta contenido. Ahorita hablábamos con tu equipo, si ya conocían algunas herramientas que hoy existen para generar videos cinematográficos con audio, con todo. Entonces, finalmente la inteligencia artificial es muy amplia. Nos podemos quedar, yo me puedo quedar hablando de inteligencia artificial 4 horas, 3 horas. O sea, a veces una conferencia en 1 hora no da tiempo para poder como entender todo lo que significa inteligencia artificial. Harold, también he visto que hay muchos consultores trabajando en temas de inteligencia artificial. Las redes sociales están invadidas con expertos en inteligencia artificial, cursos, las universidades, programas, diplomados. Todo está lleno por todos lados de inteligencia artificial, pero uno ve que hay conferencias, cursos, pero yo veo muy pocas empresas haciendo desarrollos con inteligencia artificial o reemplazando procesos con inteligencia artificial. Pero mientras tanto, todo el mundo dice que es experto en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo puede uno identificar o blindarse de asesorarse bien con alguien que uno sepa que de verdad sabe de inteligencia artificial? Claro, y bueno, como este tema es tan grande, pues luego una persona, imposible saberlo todo en este gran campo. Yo tengo un equipo de trabajo donde tengo gente especializada en automatizaciones, gente especializada en machine learning. Entonces, pues uno como consultor tiene que dominar las diferentes áreas, pero también hay una profundidad en donde hay expertos puntuales. Es lo que tú mencionas en temas de redes sociales. Hay un hype, un FOMO de no perdernos. Y hay mucha gente hablando de inteligencia artificial, hay muchos influencers de inteligencia artificial. Y de hecho, no es por nada, pero finalmente es necesario para poder mostrar, pero no podemos quedarnos en ese contenido nada más. Yo siempre digo que aprender, o sea, la inteligencia artificial es una habilidad más que un conocimiento, porque si lo dejamos como un conocimiento, nunca va a generar impacto. Pero si nos damos cuenta que es desarrollar una habilidad, lo vamos a llevar a la práctica y vamos a tener resultados. Entonces, algo muy importante es que yo siempre lo comparo como aprender a manejar carro. Tú no aprendiste a manejar carro viendo videos de TikTok, ni de Instagram, ni de YouTube, ni viendo a conferencistas. Tú aprendiste a manejar carro montándote en el carro. Así es. ¿Cuántas veces se te apagó el carro cuando aprendiste a manejar carro? Un montón. Bueno, 2 veces. No te creo. Como 20 veces. Y de seguro lo has rayado. O sea, literal. Entonces, a lo que voy es que la tecnología se aprende dominándola, montándose en ella y no viendo videos. Entonces, yo creo que a la final eso es importante porque nos muestra las posibilidades, pero también uno tiene que montarse en desarrollar un proyecto, en equivocarse. Y la estadística que te decía ahorita, el 95% de las empresas fracasan. El problema no es el fracaso, el problema es quedarse en ese fracaso y no entender que hace parte del proceso, que tú tienes que fracasar la primera, pero después volver a intentarlo y a la tercera, a la 10ª, te sale el proyecto ganador. Lo importante es fracasar rápido y barato. Por eso hoy la IA ayuda a prototipar cosas rápido, a crear agentes en media hora, en pocos minutos. Entonces, eso es primero, entender que más que el conocimiento que está en internet, es una habilidad que tú tienes que montarte, fracasar y ejecutarla. Y segundo, uno necesita un filtro. Entre tanto contenido, el mejor filtro que yo le recomiendo a la gente que tenga es un reto. Tú olvídate de las herramientas. Más bien piensa internamente, por ejemplo, en punto estratégico, en tu rol, cuál es el mayor chicharrón, cuál es el mayor reto, necesidad que tienes en la empresa, y eso se convierte en un filtro. Entonces tú cuando veas en internet, es que sale una IA para generar contenido, no sé qué, tú dices, bueno, ¿eso me va a ayudar a mi reto? No, ignóralo. Entonces uno tiene que también aprender a escoger qué tomar y qué ignorar, porque hoy hay contenido, como tú dices, muchísimo y de muchísimos formatos, de muchísimos temas, pero el reto va a ser ese filtro que te va a permitir a ti aprovechar ese conocimiento, pero no quedarse ahí, sino llevarlo también a desarrollar esa habilidad, ¿no? Ok. Harold, ¿y cómo se llama la empresa que tú tienes que se está dedicando a estos temas? Vale, bueno, hoy estamos, yo tengo una empresa hace años de desarrollo de software y desarrollo de proyectos, se llama Vivetori, donde desarrollamos todo tipo de proyectos. De hecho, a través de Vivetori hemos hecho inversión en otras startups. Pero Vivetori es una casa de desarrollo. Es una firma nuestro propósito es
mejorar la calidad de vida de las personas con tecnología, con implementando tecnología. Y luego hemos desarrollado múltiples proyectos, hemos desarrollado startups, pero hoy estamos súper enfocados en una línea de negocio que es Lidería. O sea, hoy mi 100% del día está enfocado en Lidería, que básicamente Lidería, pues esa línea de negocio de Vivetori tiene 3 elementos o 3 servicios. Uno, ayudamos a responder la pregunta que tienen las empresas, es ¿qué hago con inteligencia artificial? Entonces, a grandes corporativos a nivel en Colombia, en Perú, en España, estamos ayudándoles con un programa de apropiación de IA, la gente pueda aprender cómo los diferentes proyectos de inteligencia artificial pueda no quedarse en el conocimiento, sino crear un proyecto, embarrarla, equivocarse, nuestros mentores lo acompañan, la plataforma guía a que tú puedas desarrollar un proyecto y finalmente todos esos prototipos que quedan del desarrollo del programa son prototipos que sirven para armar tu hoja de ruta de IA. Luego el segundo servicio ya es un tema de consultoría, tenemos un equipo de consultores, yo también, pues yo sigo, a mí me encanta la consultoría porque es mi forma de seguir aprendiendo y conectando con la realidad empresarial. Y luego ya viene el desarrollo de proyectos muy puntuales, entonces hay una empresa que ya te pide que te ayude en un proyecto muy puntual porque este proyecto no lo pudo hacer su equipo interno, sino que quieren ya la mano nuestra o las manos nuestras para poder, no sé, hacernos, es que necesito un algoritmo predictivo para predecir la demanda y ya esto requiere, digamos, de nuestro equipo. Entonces también desarrollamos esos proyectos. Pero lo poderoso, lo que está moviéndose mucho hoy es Lidería como programa de apropiación y un sandbox de innovación donde nos equivocamos de manera segura y prototipamos y descubrimos los retos y descubrimos las soluciones en IA a la empresa. Y como líder ya, ustedes están acompañando el desarrollo de proyectos como tal también. O sea, como tú me decías, estamos capacitando o entrenando a la gente, identificando retos para que a través de mentorías los equipos propios de las empresas hagan sus desarrollos. Pero ya algo más profundo es nosotros como empresa les acompañamos a desarrollar sus retos. Claro. Lo que yo decía ahorita, las empresas cuando están haciendo algo con IA, hay una alta probabilidad que fracase. Entonces, lo mejor, lo que nosotros hacemos Lidería es un sandbox, en donde el ejercicio comienza con cada uno de los participantes. De hecho, los participantes hemos tenido vicepresidentes de empresas, presidentes, analistas, coordinadores, directores. O sea, eso es lo chévere que hoy vemos gerentes súper conectados con esto, involucrados en el proceso. Entonces, el primer paso en ese sandbox llamado Lidería es identificar tu reto. Ese filtro que te decía, el reto. Supongamos, un líder de talento humano identifica que el mayor reto que tengo es, me toca revisar 100 hojas de vida a la semana y tengo mucha rotación de personal. Sí. Entonces yo cojo ese reto y luego en nuestra plataforma hay unos módulos donde tú colocas tu reto y él te sugiere proyectos. Entonces nosotros usamos IA, nuestra plataforma Lidería, para recomendarte varios tipos de proyectos y tú escoges el proyecto que quieres desarrollar. Entonces supongamos que la plataforma te recomienda hacer una automatización que revise hojas de vida. Cada vez que te llega una hoja de vida a tu correo electrónico, un agente revisa esa hoja de vida y las preselecciona y ya tú no tienes que revisar 100 hojas de vida, sino solamente 10. Entonces, la persona con arma y construye el proyecto, entonces aprende con un proyecto real de su empresa y cuando termina el programa de 2 meses de duración, termina con un prototipo real. Y nosotros ahí evidentemente nos sirve para evaluar el impacto de este prototipo. Hay unos mentoring, hay unos workshops, está la plataforma, entonces hay varias herramientas que le damos a cada profesional para que desarrolle ese prototipo. Su prototipo. Ok, y en cuanto a proyectos que ustedes han acompañado a desarrollar, solo como para hacerme una idea del alcance, de lo productivo y que es usable todo este tema de inteligencia artificial, ¿qué proyectos destacas que ustedes hayan acompañado a desarrollar como tal? Bueno, te cuento casos, y de hecho casos cercanos, ¿no? Acá, pues Punto Estratégico, parte del equipo hizo parte del programa de Lidería. Sí. Nosotros hacemos el Lidería dentro de la empresa o también tenemos universidades aliadas con las que tenemos una certificación profesional. Tenemos a la Universidad del Norte, el CESA, entonces tenemos varias universidades con las que hemos hecho el programa también en la alianza y con la Universidad del Norte tenemos una certificación profesional. Parte del equipo de ustedes, creo que fueron 3, 4 personas, tomaron el programa. Por ejemplo, Denise, una de ellas, creó un proyecto de un influencer por redes sociales hablando de emprendimiento
con inteligencia artificial. Entonces es un tipo de proyecto, creación de contenido con inteligencia artificial. Ok, creación de contenido es un ejemplo. ¿Qué más tenemos así por allí? Entonces te menciono así varios tipos de ejemplos rápidos. Por ejemplo, tenemos una empresa, Ujueta, que es una empresa importante, Sí, multinacional. la conozco. Hay proyectos de recomendación de productos. Es como una gran ferretería. Entonces, cuando un cliente compra un producto, te recomienda que otros productos comprar. Como un sistema de recomendación tipo Amazon, tipo Sí. Mercado Libre, tipo Netflix, que basado en el histórico del comportamiento del Te usuario logra te recomendar. recomienda. O, por ejemplo, en Equinorte también estamos trabajando temas de predicción de inventario o, por ejemplo, proyectar cuándo hay que hacerle mantenimiento a las máquinas. Entonces, todo ese tipo de proyectos de predictivos o de entender la data del negocio se llama análisis de datos avanzado con inteligencia artificial. Y te cuento que no son cosas que la ha hecho en un equipo de ingenieros, gente no tech, llamémosla así. O sea, contadores, tenemos contadores que han hecho proyectos de proyección de flujo de caja. Un contador que lo hemos convertido en un líder IA. Un abogado que, por ejemplo, otro tipo de proyectos es la creación de aplicaciones. Tenemos un abogado que siempre había querido crear su plataforma de abogados online y contratar programadores de pronto se le dificultaba, no encontraba la empresa y con nuestro programa pudo aprender a crear su plataforma a través de una dinámica que se llama bytecoding, que es programar, no programando código, sino a través de prompts. Y actualmente tiene toda su plataforma. Y así, el líder de talento humano, su automatización. O, por ejemplo, hay un hotel en Santa Marta que estamos trabajando, no puedo mencionar el nombre, pero estamos en pleno proceso. Estamos trabajando una gente para unos... Y te voy a poner un ejemplo. A veces voy a aprovechar este ejemplo para contarte un error frecuente. Muchas empresas quieren hacer proyectos sexys. Entonces imagínate, Sí. un proyecto sexy es en un hotel es tener una gente que atienda clientes. Pero entonces cuando vimos el reto real, nos dimos cuenta, hey, el reto no es atender a clientes, el reto real era que ellos tenían que estar monitoreando los mantenimientos del hotel. En el hotel hay un montón de fallas. Entonces ellos todo lo hacían por WhatsApp y había mucha información en WhatsApp. Entonces, ¿qué hicimos? Estamos construyendo un agente por WhatsApp IA que cualquier colaborador del hotel le toma foto al daño y luego acá se revisa que nadie lo haya reportado antes, la IA lo reporta en el software de mantenimiento y le comunica al proveedor si se requiere un insumo y todo eso automatizado y un canal sencillo como WhatsApp. Entonces, finalmente, hay múltiples tipos de proyectos, hay proyectos más sencillos, hay proyectos más avanzados, pero lo interesante es que lo están desarrollando personas que no son tecnológicas. Ok, ¿y cuántos líderes IA han desarrollado en lo que va corrido de la empresa? Bueno, mira que antes nosotros, la empresa es muy reciente, o sea, formalmente, porque el tema de líder IA Ahora, lo creamos. Entiendo que El líder IA es muy reciente. Y es porque es una línea de negocio. Es una línea nueva. O sea, la obligatoria, formalización del líder IA que dijimos, esto es lo que queremos hacer y enfocarnos en esto, apenas empezó en enero y ya tenemos una comunidad de más de 5.000 personas, Ok. en grupos de WhatsApp, en webinars, seguidores tenemos más de 15.000. Entonces, a lo que voy es que es muy nuevo como líder IA, pero nosotros hace 15 años estamos haciendo este proceso. Entonces, yo te puedo decir que en temas de enseñarle inteligencia artificial a las personas, personalmente hemos impactado a más de 1 millón de personas. Porque recuerda que yo antes tenía, bueno, yo soy socio de Mangus y desde Mangus ya yo venía haciendo esto, ¿no? Pero lo venía haciendo con una metodología más tipo Mangus, que era todo videos, todo remoto. Y bueno, precisamente por eso nos dimos cuenta que necesitábamos líder IA, porque en líder IA, más allá de que todo sea videos asincrónicos, necesitamos un mentoring workshop, necesitamos una metodología, una plataforma destinada solamente para esto, porque ya lo habíamos hecho. O sea, entonces esto lo venimos haciendo hace más de 10 años y hemos logrado llegar a más de 1 millón de personas, pero ha venido mutando el cómo. Y hoy en día, líder IA es el resultado de 15 años de experiencia como docente, de experiencia como empresario que usa IA, experiencia como consultor y finalmente, más allá de que esté recién en la marca, pues finalmente estamos ya como uniendo todas las piezas, ¿no? Ok. Y entonces, Lideria, que está en crecimiento con más de 5.000 usuarios, nace como resultado de todo un proceso tuyo de 15 años. Y en esos 15 años, ¿tú qué has creado? Porque esto que estamos viendo ahora
es como, sí, como la punta del iceberg, como el resultado de todo lo que tú has trabajado. No es algo que llegó Harold, un emprendedor ¿Qué hacemos nuevo, hoy? y dijo, vamos a crear lidería. ¿Qué hay detrás de esto en Claro. temas del histórico? ¿Qué es lo que da el background para que tú hoy montes una unidad de negocios como esta? No, imagínate, y es que, sí, o sea, yo creo que somos hoy resultado no solamente desde que somos profesionales, sino más atrás, o sea, digamos, todo el proceso completo. Pero bueno, hace 15 años cuando me gradué, yo lo primero que hice fue montar una empresa de software. Yo sé programar desde los 10 años, me encanta el software, pero también me encanta crear, porque yo también soy músico, soy artista, digamos, dentro de mi hobby. Entonces, digamos, primer escenario, digamos, que me sentí que podía aportar mucho era crear software. Y crear software era como crear una canción, como crear música, pero luego también uniendo dos pasiones que me encantan. Ahí comenzamos a desarrollar software de todo tipo. Y una línea donde desarrollamos mucho software fue en el sector educativo, para universidades. Okay. Entonces luego, por eso nació Mangus, porque nos dimos cuenta que las universidades necesitaban plataformas educativas con gamificación, con inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Entonces creamos Mangus Academy. Mangus fue como esta primera empresa donde gerencié 6 años, donde también, bueno, segunda, ¿no? Porque la primera finalmente era la fábrica de software. Entonces Mangus ya fue como la primera startup, ya con un producto donde aprendimos, cometimos todos los errores. La primera versión nadie la usó. De hecho, Mangus nosotros la primera la creamos para niños en colegio y nadie nos la usó y de pronto una empresa la comenzó a usar y dijo, oye, me gusta esto de la gamificación. Entonces, de manera accidental descubrimos una necesidad, o sea, fue una locura, ¿no? Y luego con Mangus aprendimos a crear, a organizar empresas. De hecho, hubo un momento importante en Mangus fue cuando yo estaba en España abriendo mercado. Nosotros tenemos Mangus Academy SL en Madrid. Y allá cuando estaba allá y digamos dejé el equipo acá y no estaba en el día a día de Colombia, me di cuenta que ya había logrado montar una empresa sin que yo estuviera en el día a día. Y ahí fue cuando también decidí retirarme como gerente de Mangus. Sigo en la junta directiva, pero básicamente para poder, digamos, atender este llamado que ya me estaban haciendo las empresas de ven, necesito ayuda en temas de inteligencia artificial. ¿Mangus todavía existe? Mangus todavía existe, digamos, le está yendo súper bien. ¿Y tú eres socio actual de Mangus? Soy socio de Mangus actualmente, hago parte de la junta directiva y luego seguimos aportando por ejemplo, Mangus ahorita está creciendo en más universidades. Mangus básicamente hoy lo que hace es, además, tiene una línea es una plataforma para formación corporativa. Están empresas como Olímpica, empresas grandes donde hay muchas personas y donde la formación corporativa se da en Mangus. Pero además de eso, nosotros hacemos alianzas con universidades y ayudamos a las universidades a desarrollar maestrías y programas académicos en universidades en Europa y en Colombia. Y ahorita pues no estoy en el día a día, solamente pues como aportando. Luego en pandemia creamos Certica, que es una empresa de blockchain, donde una necesidad de Mangus era emitir certificaciones académicas que luego no falsificaran. Sí. Entonces creamos Certica para emitir certificaciones académicas bajo blockchain y nos dimos cuenta que la misma tecnología servía para certificar carreras, certificar documentos. Entonces comenzamos a diversificar y hoy también estamos trabajando muchos proyectos en blockchain para certificar documentos. Y luego ya en ese ejercicio comencé tuve un momento yo le llamo un momento de desenfoque necesario de comenzar a explorar otros sectores. Y a mí me gustan mucho esos momentos porque uno comienza a aprender un montón para luego cuando vuelvas a tener un momento de enfoque, llenar nutrido de otros sectores. Entonces tuve la oportunidad de acompañar durante 1 año y medio, 2 años como socio a TumiPay, ayudándoles a cambiar la marca, a montar toda su arquitectura, digamos, de operación, de gestión del conocimiento y de gestión de procesos, temas de marketing, de growth. Y luego hace poco pues me retiré, vendí las acciones, sentí que cumplí un ciclo, o sea, los acompañé en el momento que tenía que acompañarlos y también ya necesitaba enfoque en liderazgo. Y así también me uní como socio durante este tiempo en una empresa de unos argentinos que se llama Wabbets, donde ellos venían con una... De hecho, tiene que ver con inteligencia artificial porque ellos venían con una veterinaria online donde los clientes son Visa, Mastercard y los veterinarios que atendían de manera virtual, pero eran personas. Y lo que nosotros entramos como socios fue a montarles un veterinario IA. Y ahí también... Pero ya la empresa existía. Ya existía. Y ustedes se vincularon con tecnología. Exactamente. Yo me vinculé como socio a ayudarles a
principalmente en temas de inteligencia artificial, pero luego también uno pues ya habiendo vivido la experiencia en otros temas, ¿no? De modelo de negocio, de growth, todos estos temas, ¿no? Estratégicos. Ok. 4 o 5 empresas me has mencionado en las que Exacto. has creado o también te has vinculado. Era Mangus. Bueno, primero la casa de desarrollo. Exacto, Esa casa de desarrollo sigue siendo la misma casa de sí, desarrollo exacto. de hoy. Vivetori. Vivetori como casa de desarrollo. Luego creaste Mangus, que es una plataforma De educación. principalmente para corporaciones. Para corporativos y Principalmente. universidades también. Y universidades. Luego creaste Certica. Fuiste fundador Sí. de Certica como Sí, claro. tal. Entonces, Los mismos fundadores de Mango somos los mismos fundadores de Certic. ok. Luego te vinculas también a TumiPay. Que antes se Que llamaba, una- cuando en ese momento se llamaba Top Up. Top Up, Y nosotros ajá, ayudamos ajá. como esa transformación de marca y todo este proceso también. O sea, hay vinculado también al mundo de la fintech. Y eso fue una experiencia chévere porque era un sector nuevo para mí. Y te digo que hubo cosas buenas, un montón de cosas propuestas que yo daba que no tenían sentido, pero que era salirme de mi zona de confort. ¿Sí? Pero aprendí un montón y chévere, ¿no? Hacer ese ejercicio de entrar a otros sectores. Ok. TumiPay y ahora enfocado en Liderian. Exacto. Entonces hoy ¿Sigues estamos- teniendo vínculos con... Bueno, me contabas que con la empresa TumiPay vendiste tus acciones. Eso suena como una historia gringa, como de Silicon Valley, de eso que hablan los consultores en la teoría, de que una persona invierte o desarrolla y luego sale. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que me parece supremamente interesante porque no es algo que pase constantemente en nuestra ciudad, en nuestra región Caribe. Cuando uno crea, sobre todo una startup, ¿no? Un emprendimiento, un producto, más allá, hay negocios que son lifestyle. O sea, que son, por ejemplo, Sí. mi Vivetori para mí es mi empresa que va a ser para toda la vida, que es como un eje para desarrollar múltiples proyectos y eso yo nunca lo quiero vender. O sea, es mío. De hecho, mi socia es mi esposa. Ok. Y luego, pero por ejemplo, claro, cuando montamos Mangus, en algún momento dijimos, bueno, lo escalamos, lo vendemos, o luego nos quedamos, digamos, ahí también ganando el negocio, ¿no? Certica también. Entonces, con Mango y Certica, pues, la decisión como socios ha sido, bueno, esta empresa tiene mucho potencial de proyecto, ya llegamos O sea, a ahí no hay un arraigo de mi empresa. O sea, si alguien llega, No, pues. si alguien llega y les dice, te quiero comprar Certica. hemos tenido ofertas Sí. en Certica y en Mangus. Sí. Y a la final tú tiras números y tú dices, no, O sea, no han sido buenas propuestas no económicas. no hemos aterrizado, digamos, la venta, pero por ejemplo, tanto venta de acciones como venta total de la empresa hemos tenido propuestas, sobre todo también en Certica, que también el año pasado me acuerdo que hubo un ejercicio, también ahí se nos acercó alguien pero entonces, Eso claro, lo venderías sin dolor. Eso no es, no, que un sentimiento, un apego. es que, claro, evidentemente, imagínate, Mango, yo estuve desde el inicio, por ejemplo, en Mangus, y fui gerente durante 6 años, te imaginarás, es un hijo. Pero es como cuando tú tienes que dejar ir a tu hijo, porque para que crezca tu Ok. hijo se tiene que ir de la casa, o sea, y no, entonces, no, porque no tengas acciones, siempre será tuyo, o sea, tú sabrás que lo creaste, pero luego ahora también viene algo chévere, cuando tú vendes te entre una platica que a la final también tú dices, hombre, esto tiene sentido, ¿no? También tú, o sea, que crezca, porque crezca y va a crecer en manos de unos inversionistas o de un ecosistema que luego también tú dices, le va a convenir, ¿no? Pero a la final el resultado de todo esto es, o sea, no hay que tenerle miedo al dinero y tú estás haciendo y montando empresas para hacer dinero. Y tú ganas muchísimo dinero cuando vendes tus acciones, cuando vendes parte de tu empresa o vendes toda la empresa. Entonces, finalmente, de esto se trata. Muchas veces cuando creas un proyecto, tú quieres es capitalizar luego ese esfuerzo. O sea, ahí es donde tú dices, vale la pena las trasnochadas, porque finalmente mientras como emprendedor tú, no sé, el salario que te pongas, ¿no? Pero ahí para adelante, cuando tú ya vendes y estás capitalizando la inversión. Sí, a mí me gusta mucho conversar con las personas que, o sea, que ya han hecho ese tipo de cosas que normalmente se hablan en las consultorías de emprendimiento, en las comunidades o ecosistemas de emprendimiento e innovación en una ciudad. Entonces, qué chévere que tú hayas estado en esa experiencia de por lo menos pensar que alguien está interesado en comprar tu empresa, de ofrecerse.
Y eso que tú has vivido, también has visto de cerca qué ha pasado con otras startups en Barranquilla. Sí, claro, o sea, realmente el tema de inversión en Colombia sucede, sobre todo cuando pues hay dos formas de invertir, en una inversión que a la final no va hacia la compra de acciones, sino a fondear, digamos, la startup para tener capital de trabajo para invertir, pero luego también hay escenarios en donde te compran la empresa y hay muchas empresas que luego acá han comprado, o sea, es una dinámica natural, de pronto uno a veces no se la cree que le pueda pasar a uno y puede Ok. pasar. De hecho, de pronto no te he contado, pero yo he tenido la oportunidad de vender empresas que no han salido nunca a facturar, o sea, de crear un producto y vender el Ok. producto sin antes facturar, entonces hasta eso puede pasar, ¿no? Digamos Pero que, entonces hay que tener como mentalidad para esto, ¿no? O sea, hay que crear pensando en que es algo que yo puedo simplemente vender y no hacerme a la propiedad de él. Yo creo que hay que un poco como que desarrollar ese tipo de pensamiento para que estas situaciones se den con frecuencia, de comprar, vender, modificar, invertir. oye, mira, algo que me sucede mucho es que hay mucha gente me busca para querer asociarse conmigo, ¿no? Y Ok. una de las primeras preguntas que yo le hago es, ven, ¿qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres con esto, no? Este va a ser tu negocio para toda la vida, es tu hijo que no Ok. quieres soltar o quieres en algún momento vender. Entonces, es una pregunta importante que a veces los Ok. socios nunca se hacen, pero toca plantearse desde un inicio para proyectar, tener ese Chévere. roadmap súper claro. Ya. Chévere, chévere. Bueno, entonces volvamos al punto en el que estábamos con el tema de las acciones, porque de verdad que me parece Claro. súper interesante. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de participar en una startup que, por cierto, está en crecimiento? Porque aquí nosotros la tuvimos en este podcast, y es una empresa que está creciendo y está Sí. ganando visibilidad en Colombia. Y tú hiciste parte de ese equipo de trabajo como socio, pero luego vendes esas acciones. ¿Eso cómo se da? No, básicamente lo mismo no tiene mucha diferencia cuando me fui de Mangus. O sea, más allá de la transacción, tú sientes que cumples un ciclo, tú sientes que evidentemente el líder ya él ha tenido una recepción fuerte, entonces es un tema de foco. Ok, Porque ok. evidentemente cuando tú estás en una empresa con un socio, tu socio espera que tú estés ahí o sea, Metido. metiéndole y no era justo, digamos, también el tú, pues, también de cierta forma no tener ese mismo foco o ese Claro. desenfoque. Entonces, digamos, yo sentí que ya ayudé lo que tenía que ayudar y bueno, básicamente había que negociar. Y bueno, ya yo ayudé lo que tenía que ayudar, pues ya en un inicio tuvimos una negociación, ya yo tuve un porcentaje, tengo un porcentaje de la empresa y bueno, quiero venderlo, ¿sabes? Y eso al final tú lo puedes vender por fuera o se lo vendes a los mismos Como primera opción, ¿no? como primera opción y a la final ya luego tú haces la negociación y listo. Pero es un tema a la final, claro, hay veces, en mi caso fue un tema de enfoque para poder, digamos, como tal, ya meterle el 100% de mi foco a Líder IA porque las mismas empresas, imagínate, es que dentro de menos de 2 años hemos atendido 200 empresas Wow. y están llegando casi 10 empresas 8 a 10 empresas mensuales nuevas, pero cuando te digo empresas son grandes corporativos, que luego a la final esto ya requería una atención de contratar gente, entonces en poco tiempo hemos contratado gente, en poco tiempo hemos desarrollado y ya vamos a hacer la versión 2.0 de la plataforma, entonces requería concentración. Ok. Y al momento de decir, bueno, yo quiero vender la participación accionaria que yo tengo en esta empresa, ese valor de la acción ya estaba determinado, ese valor de la acción se hizo una valoración, o mira, esto no es así tan complejo como muestra la teoría, esto simplemente le dimos un valor conjunto. O sea, ¿cómo fue esa parte? Porque Interesante. a veces puede sonar complejo, complicado, y de pronto, pues tú que lo has vivido, podrías decir, no, mira, esto es más sencillo. O sea, cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, claro, o sea, a la final todo parte de que tú tienes un porcentaje en la empresa y luego parte también, hay dos variables importantes, ¿no? Cuánto tienes de la empresa y luego cuánto cuesta la empresa. Ahora, para valorizar la empresa, pues hay múltiples formas, ¿no? Sí. Primero, un benchmarking también de empresas parecidas en Ok. este momento, cuánto tienen, ¿no? Hay otro, pues evidentemente es la facturación actual, entonces tú puedes tener, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, hoy con inteligencia artificial uno puede hacer Ok. rápidamente benchmarking y decir, Ok. bueno, el sector fintech en una pasarela de pago, más o menos, cuántos X es en la valorización respecto a las ventas o respecto a la EBITDA.
Entonces te dicen, no, por poner un ejemplo, no, es 5 veces EBITDA la valorización, o es 3 veces facturación. Entonces, digamos, de hecho, cuando tú haces ese ejercicio, pues al final tú tienes un fundamento digamos, una revisión del mercado, de lo que te dice el mercado, pues también toca contextualizarlo a Colombia. Y bueno, más allá de eso sirve de punto de partida. Ya viene luego la negociación que tú hagas con las personas y esa negociación es chévere porque parece así, tipo película, como uno ve que uno tiene que finalmente ser un buen negociador y digamos, a la final poder también un gana y gana, ¿no? ¿Y también en cuánto tiempo duró la negociación? Un día, Están 5 preguntando días, un mes. No, fue un día. Eso le dimos. Yo llegué, en la misma reunión yo llegué y creo que a la final hay una admiración mutua y hay un trabajo, digamos, de que se hizo y que a la final entendimos que era lo mejor y que luego buscamos un punto en que estuviéramos de acuerdo y fue rápido. O sea, la verdad fue en una reunión. Entonces tú vienes acumulando experiencia, recursos y todo termina enfocado en lidería. ¿Hacia dónde va la lidería? Si te pregunto que a 5 años, ya eso es mucho tiempo, porque esto va avanzando a unos ritmos demasiado grandes. Entonces, en lo que resta del año y en el año siguiente, ¿qué se espera para la lidería? Muy buena esa pregunta porque, bueno, primero nos estamos posicionando como una certificación profesional. O sea, todo profesional va a necesitar, o sea, de hecho, hace un estudio reciente de LinkedIn es, hey, como profesional tienes que certificarte y tienes que desarrollar habilidades alrededor de la inteligencia artificial. Y lidería, mira lo interesante del concepto de lidería. Lidería no es una certificación para programadores o para gente tech, es para gente no tech que tiene que hoy transformarse, evolucionar, reinventar su cargo. El líder de talento humano o el analista de talento humano tiene que ahora ser, de hecho, una de las habilidades que dice LinkedIn es tienes que ser líderes, tienes que liderar y delegar a IAs. Entonces tú, finalmente, líder IA es esa certificación, vamos a posicionar esa certificación como la certificación indispensable para que debe tener todo profesional no tech. Y bueno, con aliados a nivel nacional, ya estamos trabajando con aliados en España, en Perú, y queremos que dentro de poco sea la certificación que todo profesional no tech debe tener para desarrollarse en el mundo profesional con estos cambios que está viviendo la IA. Y por supuesto, seguir acompañando muchas más empresas, corporativos, a responder esa gran pregunta que hago con IA y sobre todo en nuestra plataforma mostrarles el retorno a la inversión, ayudarles a gestionar temas de seguridad, temas de muchas preocupaciones que tienen las empresas a la hora de poder desplegar y adoptar. Entonces, en pocas palabras, estamos construyendo una gran plataforma de transformación empresarial para los corporativos con inteligencia artificial. Ok. Harold, yo veo que tienes las áreas muy claras, el enfoque, el segmento, me encanta que lo tengas así de claro, de decir yo estoy enfocado en los no tech y ahí estás brindando base y estás haciendo un trabajo de educación bárbara, o sea, y llegando al sector productivo, empresas e instituciones, fortaleciendo esa mano de obra, pues entonces esto demuestra mucho de ti como empresario en la claridad, en tu modelo de negocio, en el segmento de mercado, seguramente en cómo ganas dinero con esto. Entonces, y aparte nos muestras toda una experiencia en creación de empresas y de startups para hacer todo esto que tú has venido haciendo por 15 años, para no reducir el tema a líder IA. ¿Tú consideras que hay alguna característica en ti que es lo que ha permitido toda esta serie de desarrollos y de empresas y de iniciativas? ¿Qué características tienes que te permiten hacer esto? Vale, casualmente yo tengo una conferencia y soy promotor de algo que se llama multipotencialidad. Okay. Que básicamente, cuando yo cuento la conferencia, cuento esto, mucha gente se ve identificada y no sabe que son multipotenciales. ¿Quiénes somos los multipotenciales? Personas que somos fácil desenfocarnos porque nos gustan múltiples temas, ¿no? De hecho, tú eres multipotencial porque mira que no te quedas nada más gerenciando una unidad de negocio, haciendo negocios, sino te gusta hacer un podcast, te gusta ser presentador, están buscando que otras empresas hacer. Entonces, realmente los emprendedores somos multipotenciales por naturaleza y cuando nos reconocemos como multipotenciales,
nos damos cuenta de características que tiene un multipotencial. Por ejemplo, te lo cuento desde mí. Yo, desde los 5 años, me gusta la música. A los 5 años le compuse la primera canción a mi mamá. Entonces yo desde los 5 años soy creador de cosas, creativo. Entonces la creatividad es un elemento importante. A los 10 años comencé a crear ahora software, ¿no? Entonces, luego también cuando comencé a estudiar la carrera y cuando me gradué, fui profesor. Ya no soy profesor, o sea, ahora enseño desde el IERIA, desde otras perspectivas, pero he sido profesor, he sido investigador. De hecho, como investigador llegué a ser investigador senior, o sea, todavía soy investigador senior. Me gusta la fotografía, la multimedia. Yo también hago webinars y me gusta presentar como tú. Y lo disfruto, o sea, uno lo hace porque uno le gusta y uno no se puede quedar quieto en un solo lugar. Entonces, muchas veces la gente nos critica, nos ha criticado, hey, en vez de estar haciendo ese podcast, concéntrate en tu negocio, en vez de estar componiendo. Por ejemplo, yo tengo un estudio de grabación en mi casa y sigo componiéndole música a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a los retos del día a día. Y eso hace parte de mi espíritu creativo y de entrenar mi cerebro, así como uno va al gimnasio a ponerse, tener un buen físico y luego si tienes que caminar no te coja el físico o subir escaleras. Claro. Entonces también, si tú quieres ser creativo, tienes que entrenar el cerebro creativo, el hemisferio izquierdo. Y de repente, muchos dirán, Harold, pero no todos somos músicos. Espérate, hay gente que le gusta la cocina, crea nuevos platos. Hay gente que le gusta el deporte, crea nuevas rutinas. Hay gente que le gusta la pintura. Entonces yo creo que el tema de mi recomendación y lo que me ha marcado a mí es, yo tengo 3 pilares, ¿no? La exploración, o sea, estar de manera continua explorando nuevo conocimiento, explorando nuevos sectores, explorando, por ejemplo, me gusta viajar. Entonces con los viajes yo hablo con gente diferente, hacer experimentos y hacer curiosidad, o sea, ser muy curioso. Y luego el segundo pilar es la creatividad. Y para mí la creatividad, por ejemplo, para ser creativos hay que gustarles cometer errores. Por eso el emprendedor quiebra, por eso el emprendedor, porque es arriesgado y no le tiene miedo a los errores. Entonces, tener, eso sí, una caja negra como los aviones y aprender de los errores. Pero entonces uno tiene que cometer errores, uno tiene que, por ejemplo, ser muy crítico, desaprender. Entonces, hay un montón de habilidades humanas que a la final nos ayudan a ser más creativos. Pero lo más importante, el tercer pilar para mí es el impacto. O sea, entonces, luego de esos momentos de desenfoque, tienes que buscar el enfoque, ¿no? El momento de desenfoque es bueno porque te ayuda a ser muy creativo, a explorar y luego a que cuando te enfoques hayas encontrado un muy buen enfoque y aplicar todo eso que aprendiste en esto que ahora estás enfocado. Por ejemplo, ahí es muy importante tener claro tu propósito. Mi propósito es cambiar la vida de las personas a través del aprendizaje, de la enseñanza, en este caso de la IA, y tener un North Star Metrics. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas he impactado? Más de 1 millón de personas en 17 países. Entonces, tener claro el North Star Metrics y sobre todo tener un equipo y ser un buen líder. Entonces, yo creo que esos elementos que te acabo de mencionar son importantes, pero todo se centra en esto que llamamos multipotencialidad, ¿no? Ok, entonces tenemos exploración, creatividad e impacto. Esos 3 pilares. Y te iba a preguntar, pero veo que dentro de tu conversación encuentro también parte de la respuesta y es si las bases, bueno, que a ti te han funcionado para crear empresas, startups, emprendimiento, vender, tener acciones, etcétera, ha sido la creatividad. Uno dice, bueno, esto puede ser también innato porque es que desde niño tú estás creando, pero también nos respondes que, bueno, ¿y cómo? La pregunta puede ser, ¿y cómo me puedo convertir en una persona creativa? Pues creando. Es tu respuesta, porque dice, si lo que te gusta es cocinar, pues entonces crea platos, inventa platos. Todos tenemos ese espíritu multipotencial. De hecho, mi conferencia siempre termina como que, ¿cuál es la recomendación para volverte creativo, explorador, impacto? Yo le digo, conecta con tu niño interior. Porque tu niño interior te va a recordar tus pasiones, tus hobbies. Uno niño, mira, te voy a explicar. Por ejemplo, uno niño, y ahora que cuando tú tienes hijos, tú conectas con tu niño, o sea, tú te acuerdas de cómo eras como niño porque ves a tu hijo como cuando eres tu niño, ¿no? Por ejemplo, un niño, ya Mateo, mi hijo, tiene 2 años y ya me pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo que comer, porque tengo que bañarme, o sea, literal. Entonces, eso se llama pensamiento crítico y ayuda a la creatividad un montón para rediseñar procesos y poder aperturar a la creatividad. Tú tienes que ser pensador crítico, tienes que volver a ser un niño de 2 años a cuestionarte
los procesos. Por ejemplo, cuando eres niño, eres curioso, no tienes miedo a equivocarte. ¿Cuántas veces un niño se cae para poder aprender? ¿Cuántas veces se cae en el día a día un niño para aprender a hacer cosas nuevas? Entonces, tienes que perder el miedo a cometer errores. Cuando crecemos, tenemos más miedo por estatus a cometer errores. Entonces, esa es mi recomendación. Todos podemos ser multipotenciales si conectamos con ese niño interior. El problema es que no encuentre el niño interior, ¿cierto, Dayana? Que el niño interior sea un calillo. Es que luego hace parte que el niño interior nunca aparezca. Bueno, esa es la historia de muchas personas que no, precisamente no están en todo este mundo creativo. No, en todo este y te mundo de cuento creación. algo. Yo esta recomendación no solamente se la doy a los emprendedores, se la doy a todo tipo de profesional. Porque hoy todos tenemos que ser multipotenciales. ¿Por qué? Te voy a explicar un ejemplo. Una persona que y mucha gente me critica por decir esto, pero yo juicioso sigo promoviendo esto, ¿no? Es algo muy cuestionable, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un programador senior súper bueno desarrollando, pero es tan bueno que es experto nada más en eso, ¿cierto? Y luego tienes un programador bueno, muy bueno, pero que también sabe de emprendimiento, sabe de lo que tu negocio necesita, sabe algo de marketing, sabe diseñar software. ¿Con cuál te quedas? O sea, ¿cuál te sirve más? De hecho, casualmente, ese programador senior, lo digo porque la data lo dice, los estudios dicen, es el que más reacio se ve a que la IA lo ayude, porque él dice, no, la IA no va a saber más que yo, como tal. Entonces, precisamente de eso se trata un poco, ¿no? El tener múltiples áreas en tu vida te permite resolver problemas de mayor. Hoy necesitamos que resuelvan problemas, más allá de que programes, ya hay herramientas que te ayudan a programar. Así es. Ahora, no quiere decir que tú te puedas especializar. Sí, especialízate, pero si esa especialización profunda en un área te limita y te prohíbe conocer otros aspectos que también te gustan, que también eres bueno, pues luego no vas a sacar gran potencial para esta era de la inteligencia artificial. Es como la recomendación de, hey, explora otras facetas de tu vida porque te van a permitir a ti ver los problemas de diferentes perspectivas. De hecho, hay una metodología de creatividad que es el método de los 6 sombreros. Sí, Entonces, claro. uno se le da natural cuando tienes múltiples perspectivas. Ok. Harold, vamos terminando este podcast del día de hoy y ha sido supremamente interesante hacer como ese recorrido por las empresas, pero no solamente de cómo uno crea empresas, sino qué hay detrás. Que hay detrás de toda esta creación, y ha sido bastante explícito en cómo lo has logrado, y seguramente todas las personas que nos ven y nos escuchan, algo le llegará de esto. Nos gusta siempre terminar este podcast con un mensaje. Sé que nos has dado muchos mensajes en este podcast, pero queremos que finalices con algo que puedas decirle a los emprendedores, a los empresarios que están creando nuevos proyectos, porque a nosotros nos escuchan empresas establecidas, pero que están emprendiendo dentro de su propia empresa. Así como Vivetori con Líder IA, también pues otros empresarios están también intentando crear nuevas unidades de negocio. Para esas personas que están arrancando en crear algo nuevo, ¿qué les podemos decir? ¿Qué mensaje les podemos mandar? Para que digan, me esperé el final de esta entrevista para escuchar el mensaje de Harold Cómbita. Entonces, ahí tienes tu cámara y déjanos ese mensaje. Vale, bueno, yo creo que un poquito reuniendo todas las recomendaciones que hemos dado, yo creo que lo importante como emprendedores, sí o sí tenemos que tener mentalidad de crecimiento. De hecho, hay un libro muy chévere que se llama Mindset, que habla de tienes mentalidad fija y luego cuidas tu estatus y no te arriesgas a hacer cosas nuevas o a explorar o experimentar o pensar en lo que digan los demás, o tienes mentalidad de crecimiento, que es aprender del error, que es explorar nuevas facetas. De hecho, prestarle atención un poquito a este logo que está diciendo de multipotencialidad. Bueno, exploremos, leamos y descubramos esto. Entonces, finalmente salgamos de la zona de confort, tengamos esa mentalidad de crecimiento, porque el crecimiento está en los errores. Cometamos muchos errores, que hay muy buen aprendizaje, sobre todo en un momento en donde hay muchos cambios. En la era de la inteligencia artificial es un momento donde todo se está cuestionando,
muchas industrias están saliendo de la zona de confort y es en donde más tenemos que tener mucha mentalidad de crecimiento, donde hay que gestionar el cambio, donde hay que, más que preocuparnos por las herramientas tecnológicas de IA, desarrollar esas habilidades, esos soft skills que hemos estado hablando a lo largo de la charla y que finalmente aperturarnos a que todas estas recomendaciones de qué podemos sacarles y poder adoptarlas como profesionales, creo que va a ser importante el tener esa mentalidad de crecimiento. Ok. Bueno, Harold, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, y a todos los que nos están escuchando y viendo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X. Y bueno, gracias, Harold, mil gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Bueno, nos vemos pronto en un mega evento que estamos preparando para ustedes, pero necesitamos que nos comenten, que escriban en los comentarios para ustedes cuáles son las empresas que la están rompiendo en el mercado, quiénes la están rompiendo en sus ciudades, en la región Caribe o en la región donde nos estén viendo y que creen que la están rompiendo en toda Colombia. Escríbanos, déjennos el nombre de la empresa. ¿Cuál es esa empresa que ustedes creen que la están rompiendo en el mercado?